Bona tarda a tots i benvolguts al debat Ciutat i Recursos. Aquí el diem Ciutat i Recursos, però igualment podria ser Territori i Recursos. I recursos ja veureu tractats de quina manera. Aquesta activitat forma part de les jornades Viure Junts, Territori, Comunitat, Recursos, en el marc de la 15a Bienal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme. I aquesta edició té com a títol Espanya vacía, Espanya llena, estratègies de conciliació. I és aquesta segona part que d'alguna forma recollim amb tota aquesta activitat que estem fent en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i que volem donar les gràcies per acollir-nos d'aquesta manera tan meravellosa en aquesta habitació exterior. Jo soc Anna Bach, una de les comissàries de la Bienal, juntament amb Eugeni Bach i amb Òscar Miguel Ares, i avui tenim el plaer de comptar amb Sebastián Magó i Xavier Montells com a ponents en aquest debat. Benvolgut, Sebastián, benvolgut, Xavier. Sebastián Magó és un filòsof doctorat en Història, especialitzat en Teoria d'Arquitectura i és professor titular a l'École d'Architecture de París-Est. També és professor convidat en diverses universitats internacionals, com a l'EPF de Lausanne, on imparteix el curs d'Art, Història i Medi Ambient, o l'Escola de Disseny de Harvard, Cornell University, ETH de Zurich, entre altres. Magó és autor d'un gran número de publicacions sobre el pensament crític de l'urbanisme i les ciutats, entre les quals destaquen Suburbanismo i El arte de la memoria. I això està editat per Gustavo Gili en 2006. Està agotat, no el busqueu a les llibreries, però molt recomanable. I el recent catàleg de l'exposició Taking the Countryside, Agriculture and Architecture, que és una publicació de la Triennal d'Arquitectura de Lisboa del 2019, on va comissariar l'exposició amb el mateix títol i ens sembla molt pertinent aquesta exposició també per la nostra temàtica i en gran part per això hem convidat a Sebastián. Xavier Montells és arquitecte, catedràtic de projectes arquitectònics a l'ETSAP de la Universitat Politècnica de Catalunya, on coordina el màster Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura i també és investigador principal del grup de recerca Habitar. Xavier és un dels principals pensadors de l'àmbit urbà a Espanya i especialment a Barcelona. I molts de vosaltres segurament el coneixereu per la secció Quadern d'El País Catalunya, on té una columna quinzenal de crítica d'arquitectura, que es fa molt poc al nostre país, o pels seus llibres també el podeu, segurament us sonaran, La Casa Collage, La Habitación, La Calle y la Casa como Jardín, o el número 271 de la revista Quaderns, titulat About Buildings and Food, que connecta directament amb el tema d'avui. Avui Sebastián i Xavier estan invitats aquí. Jo faig un canvi d'idioma i continuo en castellà en el marc de la Bienal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme i també perquè sé que hi ha gent de fora de Catalunya en el públic. Sebastián Magó y Xavier Montells están invitados hoy aquí a repensar o compartir sus ideas sobre el vínculo entre el campo y la ciudad, así como el futuro de los modelos de producción, abastecimiento, consumo de alimentos y recursos, pero desde el punto de vista de arquitectura, de filosofía, de historia y no tanto desde, digamos, de las ingenierías que podrían estar también alrededor de estos o sociología.
Tradicionalmente, lejos de ser dos entidades separadas y claramente delimitadas, el campo y la ciudad constituyen un continuo caracterizado por una relación simbiótica y bidireccional. La agricultura ha estado desde los inicios de los tiempos el motor del desarrollo de las sociedades urbanas y el campo sigue hoy abasteciendo las ciudades de alimentos y toda clase de materias primas. Sebastián, ¿qué pasa hoy con esta bidireccionalidad? Aunque la agricultura y la arquitectura históricamente forman este binomio inseparable, en el mundo contemporáneo se ha separado cada vez más hasta un punto que ya no se asocian estos dos términos. En la exposición Taking the Countryside, Agriculture and Architecture, reivindicas la necesidad urgente de volver a conectar o volver a establecer una relación entre estas. Y introduces 4 posibles narrativas o direcciones que llamas incorporación, negociación, infiltración y secesión. ¿Nos puedes explicar un poco cómo entiendes estos términos y por qué estos? Yeah, thank you for your question. Which was expected, and I prepared 5 little images that I would like to show you, which are taken from this exhibition. If we could have the first image, that would be, yeah. Here is a little, it's not very nice, it's a little scheme that is contained in a very important book for me. Its author is David Holmgren. David Holmgren is Australian, and when he was very, very young, I mean really young, 21 or 22, he coined with Bill Mollison, a much older guy, the concept of permaculture, permanent agriculture. And he became later one of the most important theorists of permaculture, of a permanent way of producing food and living in a relatively autonomous way. In 2008, he published a little book called Future Scenarios, which I think is very important. And this image comes from this book, and it summarizes in a way his view, which is in the back of my mind. You see here, basically he's saying we are today confronted to 2 problems simultaneously. One is symbolized by the vertical arrow, which you see here, which is called global warming, climate change. But you can include in this also biodiversity, collapse, etc. This is the degradation of the conditions of life on our planet. And this degradation can be slow at the bottom, or it can be fast and violent, right? We don't exactly know at what rhythm that will develop. But we have simultaneously another problem, which is energy descent. It's the horizontal here, called oil decline, but it's, let's say, the rarefaction of dense energy, fossil energy, but also metals, rare earth, rare metals, all things that are essential, were essential to the industrial era, and are even essential to what we call the digital transition or the energy transition. So it's, you could say, the diminution of the power to transform the world, the diminution of power, right? And the same, we don't exactly know if it will be fast or slow. Slow, fast. So if you cross those 2 problems, right,
you obtain in each quadrant 4 different scenarios. First scenarios he calls brown tech. Brown tech is the product of, on the one side, slow oil, energy, and material decline. You still have power, right? A lot of power to act, but a destructive global warming, right? In that situation, says David Holmgren, you can expect governments to become very dirigist, right? To take all the energy and the materials, right? Advantage of this to build dams to resist sea level change and everything. So it's very tech-oriented, power-oriented. It's an ethos of concentration, right? Of efforts. If you still have energy and materials, but climate change is slow, right? And you have a bit of time. Then, that's the dream of Europe, you're in green tech, right? You use the energy and the materials that you have to prepare for future degradation and hopefully reach a kind of steady state economy with solar panels, wind turbines, you name it, right? If you are in the one there, which he calls Earth stewards. Here, climate change is slow in producing very bad effects, right? But you have a strong energy descent. Less oil, less gas, less everything, less metals, etc. Then you are in the exact opposite situation that of the one that produced the Industrial Revolution, right? So you can expect completely different, opposite consequences. Urban exodus. People go to where energy is still there in the form of plants or animals, and they cultivate it where it is, right? It is dispersed. This is the ideal scenario of permaculture, right? Where you go there. And finally, you have the worst scenario, at least on paper, where you have both very severe climate change and energy descent bad. And he calls that lifeboats. There is no world wars, because you can't do world wars without, very dense energy, but it's a bit of a mess everywhere. It's a bit of a matrix situation, right? Holmgren explains that these scenarios are not exclusive from one another. Certain areas in the world have lots of fossil energy, but are very badly exposed to climate change, such as Australia, right? So they are well in the good direction for brown tech, in his view. Others, like New Zealand, are in other situations. Right? And they can even be within one another, like Russian puppets in many situations. But what Holmgren says is that we have to prepare for energy descent at the same time as we have to prepare for climate change, and that the best way of addressing all scenarios is the Earth steward, right? So that, in his view, there should be a kind of different equilibrium tomorrow between metropolises, which have tended over the past 2 centuries to grow enormously, right? That has to change. We have to prepare for a certain change in this. So in the last part of the exhibition, I played a game which is not exactly the one that he played here, right? But which is to imagine what kind of relationship could we have tomorrow? What kind of narratives do we have on the relationship between cities, metropolises, and the countryside. And here, can I have the next slide? So these are the 4 scenarios that we show. So we work with an illustrator. These are caricature, of course. So first scenario is, well, we go toward a 3.0 industrialization. Cities continue to grow denser and denser, right? It's an ethos of concentration. They build huge buildings that grow food.
so it minimizes, you know, the fluxes and everything. And more generally, metropolises become the control tower of the production of agriculture, which is not anymore at all the affair of peasants or families, but of big businesses. This is what means incorporation. The metropolis incorporates the countryside, but also agriculture becomes a corporate affair. Second image, there is another tale which is very famous or very adopted by many architects, by the way, which I call negotiation or integration, right? This is the idea that, yes, metropolises are still going to grow. I mean, they're growing. They are still extending. But agriculture, in the form of forestry, in the form of maraîchage, are going to become part of the program of the new metropolis. So they are integrated, agriculture, integrated as part of the program of a kind of hybrid city or horizontal city, a bit like Broadacre City by Frank Lloyd Wright stuff, right? You could call this scenario or these narratives agricultural urbanism, which is in a way opposed to the next one, next image, which I call infiltration. And here it's a movement that comes from the countryside or from agriculture, agricultural ventures of all kinds, that permeates the fabric of the city. This is usually what we call urban agriculture, right? Rooftops, the sides of roads and everything there. The existing city complicates itself with agricultural experiments of all kinds. This is not generally planned, right? Although it can be encouraged by public governments. It can be helped, but it's usually acupunctural, right? But it can be massive. Think, for instance, of La Habana in the special period when the Soviet Union failed. All of a sudden, they didn't have importation, and they had to grow and do permaculture everywhere possible. Think of Detroit after the fall of the automobile industry. Same, right? Right. And finally, there is a last one, a last scenario, which I think we should include as plausible also, which I call, I know it's a bit of a strong word, secession. That's the next, yeah, that's this. So it's caricatural here. It's people leave the city, leave the dream of urbanism and the discipline of urbanism, and use other disciplines, such as permaculture, as a kind of substitute for building collectives or collective places that can sustain themselves. So you get a kind of archipelago like that, that reminds maybe of feudalism, right? Where you see collectives trying to, make a kind of durable living in different places. I do not choose totally between these future scenarios, but as you can understand, I'm very inspired by this last scenario, which I think should be considered as plausible and even embraced. Thank you. And I believe you also, in the book, you say something like that you're very suspicious of the first one. Yeah. So somehow you take part of the discussion. Yeah. Okay, then, Xavier, ¿de qué manera o maneras encaja la comida entre la relación de campo y ciudad, entre la agricultura y la arquitectura? Y incluso en estos escenarios, o en el escenario de ahora que parece un poco a todos estos juntos. Sí, bueno, a ver,
Yo creo que la comida es... ahora hacemos un descenso increíble, diríamos, después de esta cosa tan propositiva y analítica, ¿no? Lo que digo es ahora mucho más coloquial, no sé, mucho más familiar. Pero la comida, al final, es una de las, tal vez la más evidente, diríamos, de las relaciones entre el campo y la ciudad. En este sentido, además, porque siempre decimos esto, está muy vectorizado esto. No, al revés no se me ocurre cómo. Es decir, que la ciudad no sé cómo llega al campo, no se come. Pero la comida, obviamente, es la forma en la que incluso aún creo que puede ser esperanzador el hecho de que podamos a través de la comida sanar una relación enfermiza que las ciudades tienen con el campo. Otra cosa sería discutir si hemos de hablar de campo, de territorio, de naturaleza, esto en otro momento tal vez. Pero si lo aceptamos así, porque al final es muy comprensible por parte de todo el mundo, yo creo que aunque la hayamos perdido, la comida representa la forma en la que el campo llega a las ciudades. Está muy maltrecha esta manera de llegar. En apenas... Desde las Olimpiadas hacia acá, por ejemplo, los mercados que teníamos han cambiado, con el beneplácito, además, de muchos agentes que han intervenido en esto. Y los mercados se han convertido hoy en otra cosa en la que es un poquito más difícil reconocer el campo. Incluso antes los mercados tenían una corona de, normalmente decíamos payeses, que se ponían alrededor de los mercados y que acercaban una ciudad como Barcelona a ciudades de tamaño pequeño o medio, en donde hay mercados no estables, semanales, a veces varios a la semana. Los mercados han quedado bastante maltrechos de esto. Y luego, desde luego, el avance imparable de los alimentos procesados, cada vez es más difícil encontrar cosas que no sean envasadas en paquetes, en unidades, etcétera, pues lo hace difícil, pero existe la relación aún. Afortunadamente podemos ver patatas y hortalizas, diríamos. Por tanto, la comida nos brinda aún esto, aunque repito que esté muy maltrecho. Yo creo que en una conversación de hace unos meses con Janet Sanz, a propósito de, antes de que se formara el Consell que tenía que asesorar sobre las superillas en Barcelona, yo le transmití en una conversación así informal unas pequeñas conversaciones que recuerdo haber tenido con amigos mallorquines que eran, estoy hablando de hace 20 años atrás, estaban muy afectados porque ellos veían que la isla se estaba convirtiendo en una especie de ciudad en la que los agricultores además reclamaban su cuota a los hoteleros porque sostenían que si los turistas alemanes venían y compraban posesiones en el centro de la isla es porque les gustaba cómo tenían el campo y por lo tanto reclamaban su cuota de beneficios en esto. Nosotros somos responsables de que esto guste. Y el debate sobre este tipo de cuestiones yo lo viví allí de una manera muy directa. Recuerdo un buen amigo que él sostenía que había 3 cosas que había que garantizar en una ciudad, así se lo decía a Janet Sanz. En las ciudades debemos tener un aire limpio, se tiene que poder respirar y no oler mal, ser sano, ser limpio. Tenemos que poder beber agua del grifo, que sea buena, que tenga buen sabor, y tiene que haber un buen pan. Una ciudad que tenga aire limpio, agua buena en el grifo y pan en las panaderías bien hecho, ya tiene una cosa ganada. Y me temo mucho que estas 3 cosas son bastante buenas, diríamos, para ver, porque es difícil ver dónde, en esto, qué responsabilidad tiene el urbanismo y qué relación tiene con el campo. Con el pan es bastante fácil. Ayer oíamos que es más económico, es más rentable para un agricultor tener un molino de energía eólica
que tener trigo, porque lo que se paga por una cosa o por otra a veces puede ser equilibrado, pero si hay una mala cosecha baja mucho. Y además tener el molino no da trabajo. Por lo tanto, a nosotros que nos toca el otro lado, deberíamos de expresar nuestro agradecimiento porque el pan sea bueno, esa harina sea de gran calidad y estar dispuestos, quien pueda, en donde pueda, pueden haber variadas maneras de hacer clases de pan, ahora ya hay muchas, tiene que expresar, diríamos, esta riqueza y tiene que ser la primera o una de las primeras formas de ponernos sincronizados, agradecidos y tener una relación que sane, diríamos, nuestra relación con el campo, ¿no? Por lo tanto, el agua es un intermedio. El urbanismo tiene que garantizar las infraestructuras, que el agua llegue de alguna forma y por lo tanto, porque el agua que bebemos al final en este momento está acumulada pues detrás de los muros de hormigón de un pantano como Boadella, por ejemplo. Pero desde allí hasta acá pues le pasan muchas cosas, pasa por muchos sitios. Y respecto al aire, yo creo que somos nosotros los, sobre todo, el aire que había aquí antes, el que describía Josep Pla, tiene algunas notas sobre a qué olía la Rambla cuando bajábamos por la Rambla, y él decía que cuando el viento venía del oeste, habían momentos pasando por la Rambla, después de pasar la iglesia de Belén, que el aire traía olor a cebollas del Prat. Esto yo ya no lo he olido. El olor, como dicen muchos, la vista es el sentido mimado, es el que hemos trabajado más y es el clásico, por decirlo así, para juzgar las cosas. En cambio, el olfato es el sentido romántico. A qué huelen las cosas es muy literario, ¿no? Pero el aire, el agua y el pan en este caso, porque es un alimento básico, yo creo que debería de ser una cosa que pudiéramos llegar a todo el mundo con algo así. Usamos una terminología complicadísima para explicar cosas sencillas. Tener buen aire, un aire limpio, buena agua en el grifo y pan, lo entiende todo el mundo sin tener que recurrir a todo este conjunto increíble de dobles palabras que hemos acuñado en los últimos años. Por ejemplo, soberanía alimentaria, que yo no sé lo que quiere decir, bueno, me imaginé, no soy tonto, pero nadie habla en estos términos. En cambio, sabe lo que es el pan. Pan, trabajo y libertad. Las grandes consignas antiguas de los movimientos socialistas han sido de este tipo y deberíamos de recuperarlas. Y muchas, en esta cosa yo creo que debería de expresar una primera voluntad de que queremos hacer las paces con este territorio o con este campo, diríamos, ¿no? Que somos nosotros los responsables de lo que le pasa, porque somos nosotros los responsables de que un molino que produce energía eólica esté mejor pagado que el trigo. No, eso quiere decir que el pan no nos interesa nada. Nada. Y no debe ser tan difícil. No sé si lo recordaréis, pero hace 10 años atrás, La Vanguardia, creo que fue el diario, que inició una campaña llamando la atención de que el pan en Barcelona era muy malo. No sé si lo recuerda alguien, pero era muy insistente. Al cabo de poco tiempo, se empezaron a abrir las primeras tiendas de Turris, que es una panadería que ha puesto al alcance de todo el mundo una variedad de panes mucho más allá de lo normal, empezando por la popular barra de pan de 4 puntas, que fue una novedad en las panaderías. Por lo tanto, si un diario se propone hacer algo, no creo que esto fuera así, estoy seguro que debe haber habido más cosas, pero demuestra de que no es tan fácil, no es tan difícil hacer algo que empiece por corregir cosas básicas, ¿no? Cosas básicas. Y por tanto, la relación de la comida, yo creo que expresa de una manera, puede ir creciendo, y ahí desde luego, si nos remontamos hacia atrás, pues claro, los castrums romanos en el fondo se montaban con unas instrucciones muy similares a lo que era la parcelación del territorio y por lo tanto en algún momento los dibujos del Plan Cerdá y la
partición de la tierra para ser cultivada no están tan lejos, pero esto ahora no nos lleva a ningún sitio. Pero yo creo que los alimentos pueden llegar a ser, los alimentos también educan. Por lo tanto, podría ser una forma no solo de reconocer que existe el campo, sino de que nos sirviera para recomponer una historia que se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo. Ayer se hablaba de los molinos de viento y de los campos fotovoltaicos, pero yo y cualquiera que haya estado en la parte norte del Ampurdán de este país, ha sido una novedad de este año. El campo en mayo era amarillo, nunca había sido así, porque ahora se cultiva colza en lugar de maíz. Y la colza es biodiesel, ¿no? No nos lo comemos. Además, en este país, después de la experiencia con el aceite de colza, más bien no queremos saber nada con las botellas de aceite de colza. Por lo tanto, el campo, de las maneras más elementales, se convierte en industrial o en energía, pero no es comestible, ¿no? Claro, quizás el foco que tenemos es, digamos, la necesidad que hemos creado y que es detrás de este primer modelo también, es la energía, y la necesidad de energía prevale a la necesidad de pan, de agua, y que son términos muy sencillos, pero cada vez menos evidentes también. Tener agua limpia, potable, o tener aire limpio, o tener pan bueno, no son cosas fáciles, digamos. Hace 100 años me imagino que nadie se ponía en cuestión esto. Sí que podía faltar el pan, esto si hacía un mal año. It seems that the ideal is to die of hunger in a traffic jam. Yeah. Exactly. Y aquí yo iría a Sebastián a plantear una cuestión que comentas también en tu libro, que para entender dónde estamos hay que remontar en la historia, y para entender esta relación arquitectura-agricultura, que también podríamos decir ciudad-campo, que no es exactamente así, pues hay que remontar atrás para poder entender dónde somos y también para quizás poder volver a algunos de los modelos o inventar de nuevos. Culturalmente solemos plantear que la ciudad es la cuna de la cultura, es el símbolo de la civilización, incluso es el origen o se reclama que es el origen de la democracia. Y tú pones un poco este esquema mental un poco en crisis. Me gustaría que tú plantearas un poco cuál ha sido esta relación común de agricultura y arquitectura. Yeah, so it's a question much debated today among historians. But there is, let's say, a kind of tendency to a bit revise the kind of ideal history of the city that presented as, you know, the cradle of everything, the cradle of history, the cradle of democracy. Stadtluft macht frei, you know, and etc. So many historians, especially of the medieval period, for instance, which was a period, as you know, after the fall of the Roman Empire, where you had a kind of dispersion, the ruin of big cities, etc. And it has always been seen as a kind of degradation and everything. But many historians point to the fact that actually the conditions of life were not that worse than those on the latifundia of the Roman Empire. Serfdom was not exactly slavery, right? And it is in this context that the common policy of developing the commons, the common property and everything, was developed in villages across Europe. And what is it to do commoning? Of course, it was complex. There was also lords and everything, and it was very complex. But
managing the commons, what was it if not a kind of democracy? And it was a kind of democracy, a very participative and involved democracy. So there is a philosopher in France called Joël Zask, who wrote a nice book called La démocratie aux champs, democracy in the fields, where she questions very effectively this kind of motto, that the city is the place where people are free, right? So I think this should be looked at, carefully at a moment when the questions of commoning, of reinstating issues of common property, etc., should be. This is a whole jurisprudence which is interesting for us, right? Okay. So, entonces, si realmente la forma, digamos, de las ciudades, la forma de la arquitectura, también viene muy influenciada de la agricultura. Incluso comentaste también que la arquitectura de los templos griegos que eran sino almacenes de grano, digamos, de su tipología, digamos. Y si planteamos nuestras ciudades como desarrollaron en su principio, la agricultura y su llegada, digamos, la llegada del producto tenía una influencia enorme en cómo se formaban las ciudades. Y las ciudades se formaban en lugares donde el producto podía llegar, que había un río, que había un puerto, que había unas rutas terrestres para traer el alimento. Hoy en día el abastecimiento se hace de otra manera muy distinta. Y me gustaría, Xavier, que desarrollaras un poco cómo ha cambiado a lo largo de tiempo nuestras ciudades, la manera que llega lo que comemos, lo que bebemos. El aire llega, digamos, un poco por arte de magia, pero el agua, alimentos, energía, los materiales, etcétera, ¿cómo han transformado nuestras ciudades? Bueno, disculpa, que me oigo a mí mismo. Siempre tenemos tendencia a pensarlo en esa dirección. Y claro, una parte de verdad es porque, de hecho, deciden hacer las cosas deciden que nos lleguen de una manera. Pero no debe ser el 100% así. También hay un porcentaje que no sé cuál es, no soy un científico, pero también nosotros hemos dejado de ir a buscar de una manera las cosas. Hemos dejado de ir a comprar de alguna manera, hemos cambiado nuestros hábitos, decimos nuestros hábitos de consumo. Yo creo que debe ser una cosa, esta es absolutamente interconectada. Si nosotros abandonamos y empezamos a dejar de comprar unas cosas, aquello desaparece en el mercado, por lo tanto nadie mueve un camión, nadie hace nada, no sabemos lo que hacen con aquello, porque es sospechosísimo en esta ciudad. En cualquier mercado habían hasta 3 y 4 paradas de lo que llamábamos de menuts, de casquería. A nosotros nos han alimentado en la creencia, además, de que comer hígado era bueno, daba sangre. Y, comíamos hígado, comíamos riñones, comíamos... ¿Quién come hoy criadillas? Seguramente igual hay alguien, muchos en esto que no ha comido nunca o no sabe lo que es, ¿no? Comíamos tripa, etc. Esto ha desaparecido. Y a la vez estamos... No sé si me... Sí. A la vez estamos pensando que tendríamos que comer insectos. O sea, sí, esto, yo por lo menos me reconozco de una generación que, francamente, nunca cambiaré un plato de riñones al Jerez por uno de cucarachas, pero allá quien sea, ¿no? Pero esto es que me parece
increíble, pero es igual, habrá una generación que adorará la cucaracha, estoy convencido, no seré yo. Pero quiero decir que nosotros tenemos, no es en términos de responsabilidad, pero nosotros abandonamos una serie de cosas por comentarios, por campañas en la televisión, por una plaga de no sé qué, y de repente abandonamos. De los mercados han desaparecido estas paradas. Solo se mantienen en algunos paradas gracias a gente que ha venido a vivir con nosotros, peruanos y otra gente que sí que comen este tipo de cosas y adoran comer así. Pero yo el mejor hígado encebollado que he comido nunca ha sido en Basilea. Por lo tanto, y no he tenido que ir a Cuzco a comer una cosa como esta. Es decir, en esto nosotros hemos adulterado de una manera brutal nuestra cultura alimenticia. Brutal. Brutal. Por lo tanto, no es solo responsabilidad de las empresas de logística que deciden traer o no traer cosas. Es que nosotros hemos cambiado nuestros hábitos y hemos abandonado comer una serie de cosas que no nos gustan. En cambio, hemos abrazado otras que yo lo encuentro incomprensible. Por lo tanto, ¿en qué ha cambiado el abastecimiento? Yo creo que es una buena pregunta, porque ha cambiado, desde luego, cómo nos llegan las cosas, envasadas, en qué cantidades, etcétera. Pero también nosotros hemos dejado de comprar de una manera. Mi mujer, que me está oyendo, se queja mucho de que yo soy incapaz de ir a una tienda a comprarlo todo. Y mi hábito de compra quiere decir que puedo ir a 6 o 7, que estoy exagerando, 6 seguro tiendas a comprar una cosa, porque sé que en esta tienen una cosa que me gusta, en otra. Por lo tanto, hago muchos viajecitos. Esto igual a alguien, si me mide el consumo de CO2 o de energía, me castiga. Pero a mí me gusta hacerlo así. Por lo tanto, los hábitos con los que compramos modifican cosas y alguien distribuye las cosas en función de nuestros hábitos. No es solo que vaya en una dirección. Quiero decir que nosotros también actuamos en la otra, ¿no? Por lo tanto, si aquí en este país ya se come francamente mal, es culpa nuestra. Esto no pasaría en otros países. La gente le dan una mala barra de pan y devuelve el pan o devuelve el plato. Aquí nos hemos acostumbrado a comer mal, nadie se queja y por lo tanto comemos mal porque nosotros nos lo hemos buscado. Es decir, que no es solo que nos den mal de comer. Por tanto, es una pregunta interesante porque nosotros no vamos a buscar de la misma manera las cosas y las cosas nos llegan de otra manera también. Y al final estamos donde estamos ahora. No conviene quejarse, pero es así. Y no es fácil de analizar ni de decir algo categórico sobre esto. Pero nosotros estamos ahí, somos los actores principales de este asunto. Uh-huh. Y Sebastián, si planteamos me imagino que de alguna forma estas 4, digamos, narrativas del futuro, en realidad también son 4 narrativas del presente. Y me imagino que, por ejemplo, el tema alimentario o de abastecimiento o de cómo las cosas viajan de un lado a otro o cómo se consumen en un lado a otro, en las 4 modelos son drásticamente diferentes. Y el Xavier, no sé si en la ciudad permacultural podría encontrar sus 6 tiendas, pero seguramente podría encontrar pequeñas cosas muy cerquita y los otros modelos presentan diferentes panoramas y diferentes estados de abastecimiento que también están relacionados con la energía o con la falta o con la posibilidad de usar energía. En algún momento en tu trabajo has hecho esta reflexión digamos, de la necesidad de abastecer, necesidad de transportar. Esta mañana hemos escuchado que a nivel español, me parece, el consumidor más grande de energía es el tráfico, digamos, el transporte, no tráfico, sino el transporte. Y esto es porque todas las cosas que consumimos han tenido que viajar antes de llegar a nuestras mesas o nuestras bocas. Yeah, and it's a major issue.
I want to come back to I think, yes, of course, we are responsible for building up the offer of food by the producer, by the distributors, etc. But we are also responsible for analyzing a bit the situation and the potential threats to those systems and to understand them. And this is why I started with this scheme by David Holmgren, which I think is very illuminating on the nature and interaction of those different issues, right? Descent of energy and degradation of the conditions of life. And we have to be very conscious of the two things at the same time, because they are most more than plausible, and not in for our children, in our own lifetime. Yeah. So we have to be prepared and to prepare ourselves to negotiate situations that could be quite dramatic. So these narratives or scenario, however you name it, are just ways of indicating they're all actually happening and happening at the same time, although in a kind of small manner here or there. But we need to think in this situation of crossroads, what kind of future we are ready to embrace. So of course, in the scenario of secession, it is a scenario where you actively try to escape a consumer society in order to produce at a smaller scale and level, or to supply for a number of basic necessities yourself. So of course, you make choices. You don't eat all kinds of food. You eat basically the one you're able to produce and you're able to care for and to etc. So I think this is a direction, a kind of relocalization that, I mean, in whole conscience support. I think it's extremely important to at least partly go into this direction. And so much for consumer choice. But it's also maybe from all the choices, it's the most difficult to communicate or to believe in, because it seems all small scale choices. So I have the feeling that in the world there is a very big need to find solutions that would be somehow applicable in very big scale. Yeah, this is a big thing. This is a big thing. It's the whole thing. For instance, discourse about the smart city, the smart. What does it mean, by the way, smart today? Smart means exactly that: a recipe that is scalable, that you can develop at a super big scale and works in any situation, right? So by definition, something smart is something unwise, meaning that does not relate precisely to the situation it's addressing, right? It simplifies the problem. So yes, permaculture guys, but also guys into agroecology and etc., they first look at the situation, right, that they are building together, the sites and the things like that. And the knowledge that they draw from that is not by definition scalable, right? Each time you go in a different situation, you have to translate, you have to make new efforts, right, in a way. But we should be very suspicious of anything which is scalable at a very... This was the argument, by the way, behind the Green Revolution.
We have to go into, those rapid selections of crops and everything, and uniformization of things to solve the problem of hunger, right? And then it's a flight forward all the time. So I think we have to abandon, in a way, and it's hard, I understand that, the idea that we should run for scalable solutions. This has, bueno, el tema del idioma. Esto de la escala, por ejemplo, estos días que hemos hecho los seminarios por las mañanas, que ha habido gente varia que ha estado trabajando sobre temáticas y de alguna forma en relación, por ejemplo, de la situación de España vacía, España llena, que quiere decir que en España hay grandes territorios con muy poca densidad y por lo tanto también ahora mismo con mucha fragilidad porque hay dificultades, digamos, de imaginar futuros posibles en estos territorios. Y lo que ha quedado muy claro también es que hablamos en la Bienal de España vacía y no hay una España vacía, sino hay muchos lugares con muy poca densidad, pero que también tienen diferencias muy grandes entre ellos en perspectiva, en las posibles soluciones, etcétera, etcétera. Y en este sentido afirmas lo que nosotros de alguna forma hemos podido observar también estos días. Todo lo que estamos hablando tiene mucho que ver con modelos de consumo de alguna forma. Y estos días también pensando en el urbe, en el campo, ciudad, campo, agricultura, que campo siempre no es agricultura y agricultura siempre no es campo, aunque mayoritariamente sí. Lo que hemos podido observar que de alguna forma la ciudad se puede siempre relacionar con la idea del consumo, el consumo de ocio, consumo de tiempo libre, consumo de alimentos, consumo de cultura. Y por otro lado, el campo está relacionado con la producción de alimentos, producción de paisaje, producción de agricultura. Y en este sentido, para sus habitantes, el campo es trabajo y para los de la ciudad el campo es tiempo libre y ocio. Y esto cambia drásticamente la relación que unos y otros, si lo ponemos de esta manera, tienen con el campo. Para redefinir la relación entre campo y ciudad, ¿qué papel tiene esta diferencia del ocio y del trabajo? Esto ha salido algunas veces cuando hemos hablado de este asunto. Y yo ponía un ejemplo que no es absolutamente, diríamos, definitivo, pero todos son porcentajes, ¿no? Pero es muy llamativo que en el año 30 y pico, por lo tanto en los albores de la arquitectura moderna, esta ciudad con un grupo que, a mi modo de ver, sobrevalorado, pero como el GATPAC, pone en marcha el proyecto para la ciutat de repòs y vacances, lo hace pisando, diríamos, parte del sitio más fértil de huertos, que es en el Prat y Gavà, etc. El mismo sitio que el partido del expresidente Mas quería poner no sé si lo acordáis, ganó, se fue a otro sitio, pero querían poner una especie de Las Vegas, con el beneplácito, diríamos, de la inteligencia local. Por lo tanto, la arquitectura moderna, en aquel momento esto no se lo planteaba, pero desde luego delante de esto nos planteábamos el consumo del tiempo libre y del ocio, y lo de los que hubieran puertos simplemente no se veía como algo que habría que preservar. Afortunadamente esto ha cambiado, ¿no? Pero en cualquier caso, el consumo, tú hablabas del consumo,
Yo creo que yo lo aprendí en una comida informal, pero fue muy categórico, un hotelero importante en Mallorca, que me dijo, no son turistas, son consumidores de tiempo libre. Esto es como ellos miran a este consumidor, un consumidor de tiempo libre. Y aquí los tenemos para dar y vender, ahora parece que han bajado mucho. Pero en cualquier caso, es buena la observación porque en el campo no se divierte la gente viene a divertirse a la ciudad. Ayer también salía esta imagen de la ciudad, pecado, etcétera, ¿no? Mientras que el campo es otra cosa. Hay muchas lecturas de este asunto, pero desde luego la ciudad representa el consumo en todos los sentidos y de tiempo libre, mucho, de ocio. En cambio, en el otro sitio vemos esfuerzo, sudor, levantarse temprano. Pero pregunto, ¿sería tan difícil imaginar que de vez en cuando levantarte a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana e ir a un sitio a recoger alcaparras, por ejemplo, que si las coges cuando ya ha salido el sol te pinchas, y hacerlo con los niños en una escuela? Se puede hacer que sea guay ir a trabajar a un campo y no que sea una esclavitud, etcétera. Solo es divertido lo que hay aquí, que por cierto luego aquí te aburres soberanamente, ¿no? Y todos son ofertas y propuestas. Es decir, también hay algo que ver, tiene algo que ver el ocio y la diversión con esto que está pasando. Es decir, la ciudad ha acaparado, ha hecho una cultura con un solo tipo de manera, una sola manera de pasárselo bien, ¿no? Y no se va a otro sitio. No es divertido, no nos hemos molestado en pensar si aquello podía ser de otra manera, puede ser leído o visto de otra manera, ¿no? En este sentido, me he notado unas cosas. Tú seguro que conoces sobradamente todo el debate y los textos de los territorialistas italianos, ¿no? De Alberto, por ejemplo, Magnaghi. Me llamó mucho la atención esto, ¿no? El territorio es una obra de arte, seguramente la más elevada, la más coral que la humanidad haya sido capaz de expresar, ¿no? Por lo tanto, la visión del territorio como obra de arte, no como lugar de producción, ni de las infraestructuras, ni del abastecimiento, sino como algo coral en el que estamos implicados. Incluso cuando lo destruimos, lo destruiremos, entrará en decadencia, pero se regenerará de otra manera y volverá a nacer. Y otra cosa que me pareció también una buena manera de entenderlo es el territorio nace de la fecundación de la naturaleza por parte de la cultura. Por lo tanto, antes de que hayan planes especiales, inversiones, etcétera, debería de haber un cambio en la cultura, en la manera de mirarnos esto. Y en esto insisto, no quiero... Antes decía, tenemos una parte de responsabilidad, no lo digo como que nos van a pedir cuentas cuando salgamos de aquí, sino responsabilidad en el sentido de que podemos hacer cosas, sin necesidad de llevarlo incluso ni siquiera al terreno de la política, ¿no? En la educación de lo que hacemos. Podríamos empezar a recoger firmas para que suprimieran el programa Masterchef. Yo creo que sería un paso de gigantes. Es tremendo este programa. Incluso copian la manera en cómo los profesores de las escuelas de arquitectura hemos dado proyectos y lo hacen de la peor de las maneras, ¿no? Y luego anuncian hamburguesas o pastas gallo. Yo creo que suprimir esto, por ejemplo, una petición de firmas para que se acaben estos programas, que además hay una versión para niños, eso es tremendo, y que lo cambien por otra, que pongan a alguien inteligente a dirigir eso, no sé. Por eso digo que cuando decimos el consumo de ocio, etcétera, ellos convierten en cosas divertidas funestas culturalmente, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una manera de poder... Alguna responsabilidad tenemos. No basta con apagar el televisor, ¿no? Hay que reclamar que eso no puede ser. Y seguramente, por ejemplo, en los ejemplos, por ejemplo, de permacultura, de estos cambios pequeños en escala muy local y muy digamos, bebiendo de las posibilidades y de las condiciones locales, también hay esta parte como de divertirse casi produciendo la comida o cuidando el terreno. O sea, yo entiendo que en el modelo de decrecimiento también hay una idea de mejorar la calidad de vida, no solo
porque los tomates son mejores o porque la producción de CO2 baja, sino que hay todo un modelo de vida que a veces en la discusión, digamos, esta muy institucional y seria, incluso va en contra, porque es demasiado hippie happy, digamos, digamos que incluso comporta una estética que nos es difícil de entender que con esto vamos a alguna parte. Yeah. Yeah, and I think people in permaculture or kin kinds of movements, they start precisely by questioning the division between leisure and work, right? That this separation between the two things is in itself a kind of weird thing. If you don't get leisure in what you basically do, right? I mean, it's not worth doing it in a way. And so they push that kind of reflection into building up, environments, polycultural environments, where you get leisure at the same time as you get food, as you get friends, as you get everything. And it's actually a kind of very profound theory of how to obtain that kind of thing. And in that sense, it strikes me that the theory of permaculture, of permacultural design, because this is how it defined itself, completely renews the theory of design, or should renew the theory of design in architecture too. It's a super example. It's a kind of vanguard, if you like, permaculture, to understand what design is about in a period like ours, right? With those threats and conditions we're into. If you take them seriously, then you remember, of course, Vitruvius explaining that architecture is about commodity, solidity, and beauty, okay? It's very rarely in architectural circles you find an interesting renovation of that idea. In permaculture, you find one, right? Where commodity becomes ergonomy of managing a site in a time of energy descent, So that is very, very... Second, solidity becomes resilience, right? And beauty becomes the harmony of a diverse world. So I think it's that profound. And I think we architects and urbanists, even though the term urbanist I tend to put, we should take lessons from that, or we should emulate in a way, because of course we cannot just receive a theory like that, right? But we should emulate, have the same ambition in our fields as these guys have in there. Yeah. Okay, very good. And now I would like to open the conversation to the public, if there are any questions. Si alguien tiene un comentario, pregunta, me gustaría ahora recogerlo del público para bajar, nunca mejor dicho, la conversación. Si aquí hay una necesidad de micrófono. Ya. Bueno, en el ámbito de... Gracias, fantásticas las palabras, pero un poco en el ámbito de la Bienal, ¿no? En la España vaciada, os quería dirigir un poco una pregunta, explicando una pequeña, una brevísima anécdota personal, ¿no? Nosotros veraneamos con mi mujer en un pueblecito de Navarra, Monteagudo, al lado de Tudela. Solemos ir en verano y comemos unos tomates fantásticos que nos pasa la tía Conchi.
Y un año nos dio por ir invierno, porque teníamos que hacer noche para ir al País Vasco, y entonces le dije a mi mujer, pídele a tu tía Conchi unos tomates. Y la tía Conchi nos dijo, pero si no es época, ¿no? Claro, yo me tengo por una persona más o menos culta y me quedé patidifuso, pensé, pero esto es de una incultura total, ¿no? La pregunta que os haría es, ¿llenar la España vaciada no sería de alguna manera devolverle su contenido cultural olvidado? Es decir, no solamente saber que hay unos tomates que son fantásticos y que están más buenos que los del supermercado, sino que hay una época en la que se cultivan, ¿no? Que hay una época en la que no los puedes sembrar, ¿no? Es decir, todo ese contenido cultural transmisible que se ha transmitido de generación en generación, que de alguna manera ha dejado de transmitirse y que de alguna manera hemos perdido ese interés porque lo hemos vaciado de contenido cultural, ¿no? Ya no hay un interés porque no hay nada que se transmita. ¿Creéis que pasaría un poco por devolver esa cultura? Ya habría gente que estaría interesada por algo que ahora mismo no tiene relato. A eso me quiero referir. ¿Veux-tu répondre? Of course, I think you're right. I think you're right. Otherwise, you would have to fill empty Spain with glass houses, right? De tomates. Which is the case in some areas, no? Sí. Claro, todos queremos comer tomate en invierno, esto es un problema. También hay que reconocer que hay un momento del año que tendríamos que comer bledas y poco más. Y esto es un cambio cultural muy grande. No, y que en general no. Tú contabas esta anécdota, pero yo me acuerdo de un amigo, hace muchos años, se paró para hacer el simpático delante de una señora que estaba dando de comer a las gallinas y le dijo, son bonitos estos pollos. Y se lo miró y le dijo, no son pollos, son gallinas. O sea, esto no puede ser, ¿sabes? Y esta es la cultura. No hay que llenar al campo de cultura. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por darnos cuenta de que distinguir entre un pollo y una gallina también es cultura. Y que los tomates no son, los buenos son en verano y muy pocos días en verano. Ya está, fin, no tiene más. Es cultura, esto es cultura. De la buena, no sé. Bueno, en un libro de comienzo de los años 90 que se llama, bueno, Elementos de Ecología Urbana, hay una frase que me ha parecido muy interesante y muy pertinente al debate, que es, si queremos pensar la ciudad como ecosistema, se tendrá que romper esta dicotomía entre campo y ciudad, ¿no? Y es justamente lo que hemos visto en los escenarios que nos han propuesto los ponentes. Y entonces hay otro punto que me ha parecido muy interesante, que justamente entonces hay que extender pues, la capacidad de producir alimento y de hacer, de hacer agricultura, que ya no sea una cosa solo de pagés, ¿no? Que no sea algo como muy vinculado a la esfera a la esfera del campo. Y entonces también quería volver a otro punto, que era el tema de los commons, de que se hablaba en la Edad Media. Y entonces la pregunta viene a ser un poco, ¿podemos pensar que ir un poco más allá de del sistema de la propiedad privada para acercarnos a poder, digamos, extender esta productividad a pequeña escala, si puede ser como una forma para buscar como este acercamiento y esta difusión de la capacidad de producir del ciudadano? No sé si ha quedado clara la pregunta, pero... Well, yes, I mean, I'll start by the end. I do think at least that new experiences in commoning that would, in effect, get out of the system of absolute and exclusive private property is needed. I mean, is a necessity. A form of communism is a necessity. Then the other
question is about the scenario, and that we have to think not in a dichotomy, the city and the countryside. But in a way, in each of the 4 scenarios, you do not have a dichotomy. Claro. You have a kind of mirror view of the city and the countryside. The denser, the more concentrated the city or the metropolis, the more controlled the countryside, the more scientifically and technologically managed it looks like. So they are all mirror images of one another there. They are all, in a way, and this makes things difficult, they are all environmental discourses, right? You know many people, many architects at least used to be like that. Environmental issues, they are pushing toward concentration and density, right? Dense metropolises are the solution to, because it minimizes the footprint of population, it minimizes the flux, at least in the city themselves, etc., etc. Thing. So it's also incorporation, an environmental discourse. All of them are environmental discourses, which means that there is conflicts between environmental discourses. We must not speak about urban agriculture or and think we understand each other. It can mean all these things, all these different kinds of things. So what is the wisest? Or what is the wisest combination of some of them is the question to ask. I think this question is urgent because I think the problems mentioned or stressed or emphasized by David Holmgren are super urgent. More urgent than we feel, if not know, they are. They are already happening, these things. So how do we address these issues? At the end of the exhibition, I said, we wrote, we ask ourselves, what is a world? Because today, we only use the word world globally, the world. But what is a world? That is a place, a region, right? This is my reply to the question. What is a world? A world is a place, what scale, I don't say, a place, a region, a country, where I could imagine to project the entirety of my own existence. Meaning, I don't mean that I would want to, but I could imagine it. A place where I could work, to speak like today, take holiday, have friends, eat, do everything, the functionalist, urbanist separated and segregated, right? Where I could do all these things together, and not I, but a community of people. If you look at the world and asking, is that a world with that criteria in mind, you don't find many. Right? So they have to be built in some ways, places of relative autonomy. Because tomorrow, with a super big energy crisis, we could be absolutely in the necessity to build up such worlds. And I'm not sure that the cities would be worlds, because they would be the first place to lack absolutely everything in case of major energy crisis. This is my worry, let's say. I would say just a small comment as a
daughter of an agriculturer. So I think that also what we have to think when there is we talk of food production or agriculture, whatever the scale is, there's a lot of knowledge involved and a lot of taking care. So then, for example, this question of whose is the land is very relevant. Because we also know examples where the land is of the state or of huge corporations, and then the relation of care disappears. But then when there are like small-scale farming, the property tends to be a very important part of creating this relationship. So this, like you said about the communist, I kind of agree with the commune, but then the ist kind of is a little bit hard. A kind of provocation to say we have to understand that word differently. It does not mean, of course, communist in the way it was applied politically, but it means a certain measure of complexity in the different rights to use different territories. Yeah, maybe right? Communal or something communal, like that. Communal, yeah. Okay, there's another comment. Judith, our host. Moltíssimes gràcies a tots dos per les intervencions, que han estat molt suggerents. Jo només voldria, durant tota la conversa, ha planat aquesta idea que hi ha una dicotomia entre camp i ciutat. No? I el Sebastián parlava d'escenaris futurs on aquesta dicotomia es trencaria. No? Jo tinc la sensació que aquesta dicotomia ja no existeix. O sigui que d'alguna manera les ciutats s'han fet tan grans, no? L'estil de vida urbana també s'ha escampat de tal manera, no? Que ja no podem, com a mínim a Europa, parlar d'aquesta dicotomia tan radical com si hi hagués una frontera, no? Com si encara tinguéssim les ciutats com aquestes illes en un mar de ruralitat, aquesta idea tradicional de la ciutat europea emmurallada, densa, compacta, quan en realitat la ciutat europea avui en dia és tan o més dispersa com altres llocs del món. I això em porta a reflexionar no només sobre... És molt evident que tota aquesta crisi energètica de la qual parlava el Sebastián és una cosa que ha de fer reflexionar sobre el futur de les ciutats, però sí que les ciutats potser ja no són només una forma, sinó que es parla molt sovint que les ciutats són avui en dia fluxos de comunicació, fluxos d'energia, fluxos d'alimentació, i que es parla de les ciutats més aviat com un procés més que no pas com una forma. Llavors, simplement volia plantejar aquesta qüestió, ja sé que estem acabant i que no tenim massa temps, però sí que aquesta idea que la dicotomia potser ja s'ha trencat i que fins i tot ara, després de la pandèmia, quan es parla que hi ha hagut un cert retorn de la vida, d'aquest enyor del camp, aquest retorn cap al camp, en realitat el que estem fent és portar l'estil de vida urbana en els camps. No és que tornem a llaurar els camps i a treballar en l'agricultura, sinó que el que estem fent és portar la nostra vida tecnològica en entorns una mica més amable i més a prop de la natura. Simplement volia plantejar aquesta qüestió i després també, sentint-vos parlar, m'he recordat d'una cita de David Harvey que deia que no hi havia "there's nothing unnatural about cities". Vull dir que estem parlant tota l'estona d'aquesta idea, de vegades hi ha una certa idealització també del món rural, fins a quin punt les ciutats són fenòmens, que això també ha planat durant tota la discussió, són fenòmens naturals, o sigui, aquesta idea que el camp podria ser més natural que la ciutat, però potser ens podem plantejar que la forma de viure agregats, aglomerats, que facilita l'intercanvi, és una forma mil·lenària i que potser és tan o més natural que la forma de vida rural. Simplement, food for thought. Gràcies. Yo no sé si es pertinente, pero ya han salido 2 veces las 2 últimas intervenciones, lo que hablaba Sebastián y lo que ahora planteas tú, y la verdad es que no es categórico respecto a esto, pero como ya está tocando al final, me había traído una cosa que descubrí mientras escribía un librito hace no mucho,
de un libro de un antropólogo que se llama Philippe Descola. Philippe Descola. El libro se llama Par-delà nature et culture y hace una descripción de unas comunidades en el Amazonia que no distinguen, diríamos, entre lo que cultivan y lo que es la selva, y sobre todo, y lo más llamativo, es que conviven con los animalitos, que a lo mejor algunos después se comen, y no distinguen entre niños y animales. Todo lo tienen junto. El libro me llamó mucho la atención, entre otras cosas por mi curiosidad y antes hablábamos, por mi afecto a la ciudad de Lisboa y a Portugal, que se empezaba con una cita de Pessoa, en realidad de Alberto Caeiro. Y lo tengo en portugués, pero lo traduzco. Y dice así: vi que no hay naturaleza, que la naturaleza no existe, que hay montes, valles y planicies, que hay árboles, flores y hierbas, que hay ríos y piedras, pero que no hay un todo a lo que eso pertenezca, que un conjunto real y verdadero es una enfermedad de nuestras ideas. La naturaleza son partes sin un todo. Y acaba diciendo, esto es tal vez el misterio del que hablan. Alguien puede pensar, porque tiene un deje como reaccionario, porque esto para mí ha convivido con el libro que no he logrado acabar, de Andrea Wulf, sobre Humboldt y la invención de la naturaleza. Y como científicos y nuestra manera de pensar siempre nos lleva a repudiar este tipo de cosas. Pero oyéndoos ahora al final, pienso que a veces es necesario hacer este ejercicio de desmontarlo, de no darlo de no dejarnos tranquilizar porque forme parte de un conjunto, y de abordar uno a uno estos problemas y volverlos a recomponer de otra manera, en lugar de aceptarlo ya como una realidad que nos viene, no digo impuesto, pero dada. Ya no hemos pensado más sobre esto. Y me parece que ahora con lo que decías tiene también algo que ver, ¿no? This is a very Latourian conclusion. Oui, exactement. Oui. Very Latourian, sí. Yeah. There is no totality of beings, hence there is no nature with a big N, hence there is no science. There is no science with a big S, etc. Okay. Sí. Muy bien, parece que sería quizás bueno acabar aquí con esta cita tan maravillosa. Y bueno, a todos a vivir en nuestros mundos y nuestros entornos y nuestros montes y valles con estas ideas de esta tarde. Muchas gracias por atender, muchas gracias Sebastián Xavier por la agradable conversa y hasta siempre.